Volvemos con Pueblada y tenemos mensajes, Gasti. Sí, así es. En el chat de YouTube se vienen comunicando con nosotros como siempre, y en este caso Darrión nos dice: buen día muchachos, creo que estamos un poco más cerca de un paro general que un mes atrás. Y Lionel nos dice: hola, buenos días a todos. Así que bueno, los saludamos y los invitamos a seguir participando de la comunidad que se va formando a través del canal de YouTube de Somos Radio AM530, dejando su mensajito, y si no también nos pueden escribir al 11 3200 0530. Pero hablando de mensajes, tenemos una llamada ya en vivo. Bueno, y lo presento porque nunca te di el pie, así que lo voy a presentar a un queridísimo compañero, amigo y también parte de esta familia que es Pueblada, que es el queridísimo Pablo Macena. Pablito, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo anduvo ese principio de año en este contexto loco en el cual estamos transitando? Bien, arrancando, muy contento. Le tuve que aclarar a Pablo que era el primer programa del año, porque si no, ya un mes sin llamarlo era un montón. Por eso, bueno, una gran pregunta: ¿hasta cuándo se sigue saludando por el principio de año? Yo hoy he dicho feliz año. Sí, porque yo 7 de febrero. Hasta marzo está bien, ya después me parece que es mucho. Claro, sí, el primer contacto del año sí da para saludarse, ¿no? Sí, pero si nos cruzamos en agosto y me decís feliz año, raro. Pero bueno, así estamos. Bueno, un placer volver a estar otro año más compartiendo con ustedes y los oyentes este espacio para pensar, para reflexionar, para actuar en un mundo convulsionado en donde pasan cosas, demasiadas cosas, diríamos. Demasiadas cosas. Y año loco, decías. Sí, año loco que ha empezado con así los veranos del sur, que en el norte no lo son. Ha empezado movido y sigue movido, y permítame decir un eje conceptual que va a enmarcar todas las discusiones durante todo este año. En una época, me lo voy a llevar a terreno sencillo porque son las 7:30 de la mañana y todavía entre media luna, y eso hay que bajar un cambio. Mira, yo en una época decía que el jugador más rápido de fútbol que había visto se llamaba Riquelme. Y todo me dice: pero si Riquelme no corría. No, hacía correr a los demás. Él pensaba y ponía la pelota más adelante de los que el común de los mortales corredores podían llegar, y los dejaba en situaciones de gol fácilmente a los otros. Corre cualquiera. ¿Por qué pongo esto como elemento para tener en cuenta? Porque estamos en un mundo ahora en donde hay una sobreinformación, nos están inundando de cosas cada vez peores y más graves, nos están corriendo el arco a lugares en donde en nuestra comodidad de haber creído que por haber conseguido derechos a nivel global y a nivel local ya eran umbrales a partir de los cuales no se volvía a discutir para atrás. Hoy es tanta la cantidad de cosas que están sucediendo, que están tirando los derechos para abajo y están retrocediendo en un montón de cuestiones, que si no logramos parar la pelota y pensar, podemos estar creyendo que la sucesiva cantidad de olas que nos están pegando, que suponen que el agua avance 100 metros para adentro, creemos que quizás haya quedado 100 metros adentro de la orilla esa agua que llegó, y en realidad esa agua llega y también retrocede. Digo esto porque si miramos a lo que está sucediendo en el mundo hoy y hacemos centro en la que todavía es la principal potencia en el mundo, lo que está sucediendo en Estados Unidos con su gobierno es una sucesión de hechos bochornosos, diríamos. Es todos los días hay novedades que
corren el arco un poquito más de lo que nos hubiéramos imaginado. Si esto va desde el tema de las firmas de acuerdos que se dan ya por hecho porque se firmaron entre países sin que hayan pasado por el Parlamento, por ende no tienen vigencia todavía, pero que por presiones que antes eran disimuladas, ahora son evidentes, y puede suceder que hasta entre en vigencia sin estar vigente. ¿Entienden este juego de palabras? Uh-huh. Es impensado que sucediera una cosa, pero que pueden suceder. Tenés casos como ese, tenés la discusión de los aranceles que ya venía del año pasado, porque este año se profundizó que el país cuna del libre mercado imponga aranceles por cuestiones políticas, que no lo hizo ni Rusia, esto en su momento, ni que hablar una dictadura de izquierda, ahora que está tan de moda decir eso, americana. Lo hace la gran democracia del mundo liberal, y la reacción del mundo es hasta entenderlo, por qué lo hacen. La manera que tiene de presionar a Irán, que le exige que se discuta la posibilidad de aceptarle su plan nuclear, y Estados Unidos se lo rechaza y se sientan a negociar, pero tratando de que ese tema no esté con toda la flota yendo hacia las costas iraníes, diciendo que va a ser el próximo Maduro, las autoridades máximas iraníes, lo que está sucediendo con la relación con Rusia, lo que está sucediendo dentro del mismo Estados Unidos con la cuestión migratoria y el rol que está teniendo el ICE como agencia migratoria, que ya parece un ejército paramilitar, con varias muertes de ciudadanos norteamericanos, que si hubieran sido solo muertes de extranjeros legales o ilegales en el territorio sería lo mismo, pero se potencia porque son propios ciudadanos norteamericanos los asesinados por estas fuerzas irregulares, que configuran un Estado que ya a esta altura del partido podríamos definir como fascista. En este contexto son tantas cosas que si uno no se pone a pensar qué implica este avance desmesurado de cosas, podríamos creer que la nueva reconfiguración del mundo que se viene, o que está en discusión, ya tiene un claro ganador. Y en realidad no es así. Matizo lo dicho anteriormente. Estamos en un mundo convulsionado, estamos en un mundo que empieza el año 26 con la profundización de lo que habíamos visto al final del año pasado, y esto es la decadencia del peso político, del peso económico, del peso tecnológico, de la que todavía es la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Su, diríamos, inevitable sustitución en el rol de principal potencia mundial y recambio por parte de China, que ya lo ha superado en términos económicos, lo ha superado en términos tecnológicos, y en términos militares la discusión es que los chinos tienen otra concepción, no van a dar la batalla frontal, salvo que sepan que la tienen definitivamente ganada, pero están como acumulando ejércitos en el viejo juego del TEG. Van a dar la batalla cuando ellos quieran, no cuando quiera Estados Unidos. Y por ende, todas estas acciones que está teniendo Estados Unidos hoy de avance, que supone recuperar su mercado, su patio trasero, como nos definen a los americanos del sur, las presiones, el haber hecho lo que hicieron en Venezuela de manera descarada, secuestrando a un presidente,
que por más que te puede gustar, te pueda no gustar, era presidente legal de Venezuela, y ese secuestro se quedó totalmente claro que no pasaba por la cuestión democrática, ni la discusión de los votos, ni de los derechos humanos, ni nada de esas cosas que tanto importan a los liberales republicanos, al menos de pacotilla, porque claramente el mismo presidente Trump lo expresó directamente, de que la cuestión era el petróleo, y que no era el petróleo para que llegue a todos los pueblos del mundo, que una dictadura fea y sucia y mala impedía que ese petróleo llegara a todos. No, es el petróleo para ellos. Y tan es así que ahora le impiden que el petróleo venezolano, que ahora ya pasan a manejar de manera comercial, todo esto entre comillas, los Estados Unidos, entre paréntesis, salió una ley en Venezuela la semana pasada de hidrocarburos que es bastante favorable a la empresa privada, le genera, entre otras cosas, le impide a Petróleos de Venezuela enviarle petróleo a Cuba. Y en este contexto, Cuba sigue estando cada día más asfixiada, y Estados Unidos imponiendo sanciones a quienes quieran comercializar con Cuba. Estoy diciendo, todo esto que parece como muy loco, como un grandísimo avance, en realidad son enormes signos de debilidad. Y esto es lo que en este contexto, en esta ensalada loca de títulos de la mañana, quiero tener para reflexionar. Estos grandísimos avances de carácter colonial, de carácter imperial, quizás haya que recuperar el uso de las palabras que anteriormente usábamos con facilidad y ahora la perdimos, ¿no? Pero lo que está haciendo Estados Unidos es colonialismo e imperialismo en el sentido clásico de la palabra. Pero es tan desembocado esto, ¿no? Tan fuerte y tan bruto, que en realidad es una demostración de debilidad. Y quizás el planteo de que Estados Unidos hoy, como principal potencia del mundo, es un tigre de papel que es más débil de lo que pensamos, está más cerca de lo que nos imaginamos. Y esto es así, por eso, fíjense, miren las reacciones de su principal competidor. Trump hace 2 años que viene avanzando en esto, un año que gobierna, y impuso sanciones, aranceles, etcétera, y el país que más creció el año pasado fue China. Y China avanzó en el comercio internacional y de una manera que en el contexto de los aranceles parecía imposible, y sin embargo lo hicieron. Entonces, ojo, nosotros estamos viendo este avance, pero este avance puede ser algo así como piñas tiradas al aire, en un plan que tiene claramente de poder recuperar posiciones, pero es de recuperación de cosas perdidas. Y lo hacen de manera tan bruta que están generando un rechazo demasiado grande. Y los chinos, que tienen una mentalidad distinta a la occidental, me parece que están preparando el cuchillo y el tenedor para comérselos, los palitos, para comérselo próximamente. Claramente, cuando hablo de esto, no estoy diciendo que mañana puede caer el imperio americano. Al contrario, digo, estamos viviendo la etapa en la que la ola del tsunami avanza, pero hay altas posibilidades de que eso suponga un retroceso en el mediano plazo. Y aunque parezca paradójico, el mejor signo de decadencia lo están teniendo dentro de los mismos Estados Unidos, con toda la reacción ciudadana que está habiendo en las ciudades donde el ICE interviene de manera descarada, caso Minnesota, que las imágenes diarias que vemos ahí y la forma de organización de esa sociedad civil, que no es organizada, digo, para discutir en otro momento la posibilidad de constitución de un pueblo norteamericano, en el sentido como nosotros entendemos el concepto de pueblo,
la cultura individualista que tienen ahí les dificulta mucho constituirse como pueblo. Sin embargo, hay acciones ciudadanas que parecían impensables en el contexto norteamericano y que suceden, lo de la gente saliendo con silbatos para alertar a los vecinos de la presencia del ICE. Parece muy chico, pero son enormes acciones de una ciudadanía que rechaza ciertas políticas oficiales. Y en este contexto, las elecciones que va a haber en noviembre en Estados Unidos, en donde ya hay indicadores de que a Trump no le va a ir bien, por ejemplo, la semana pasada hubo elecciones en Texas y perdió, por primera vez en más de 20 años perdió el Partido Republicano. Había ganado por 17 puntos Trump la elección y perdieron. Digo, puede que lo que suceda en las elecciones de medio término de los Estados Unidos a fin de año tenga un impacto global como nunca antes se esperó de una elección norteamericana. También es cierto que como estamos viviendo momentos y abro un paréntesis chiquitito más, el impacto para la Argentina de una posible derrota de Trump en las elecciones puede ser catastrófico. Teniendo en cuenta que el apoyo que recibió Milei por parte de Trump en dinero constante y sonante ha sido clave para que Milei ganara la elección y se consolidara como está consolidado en este momento. Una derrota lo pondría en jaque. Ahora, como Trump ya viene adelantando que está pidiendo que haya un organismo electoral nacional, que las elecciones no la hagan los estados por su cuenta, como es la tradición norteamericana, ya está advirtiendo de la posibilidad de fraude. Y recordemos que Trump todavía no reconoció que perdió las elecciones las anteriores contra los demócratas. Por ende, no es de extrañar que en la principal democracia del norte tengamos a su presidente en este momento perdiendo las elecciones y no reconociendo su derrota, lo cual llevaría a una situación inédita en el contexto global e insólitamente peligrosa por esta deriva autoritaria que estamos viendo. Entonces, lo que yo quiero señalar es: el imperio está en decadencia. Los chinos se lo van a comer a los norteamericanos. Es así de simple. Es evidente que se viene ese cambio a nivel geopolítico. China está tratando de ocupar el rol de geopolítico que supo tener Europa y defiende el multilateralismo. Esta semana, por ejemplo, está volviendo hoy de China el presidente hasta uruguayo. Una semana estuvo ahí y el presidente chino hablando de la necesidad de la recuperación de los espacios del multilateralismo y un reconocimiento del rol de cada uno de los actores en un concierto global en donde no hay que imponer nada. Bueno, en ese contexto Estados Unidos quiere avanzar. Hoy lo estaría logrando, pero los costos de este avance son tan altos que es probable que desde adentro mismo de los Estados Unidos se empiece a producir fenómenos que demuestren al mundo lo endeble de la situación local y lleven a un retroceso. Los chinos inevitablemente lo va a superar a Estados Unidos como principal potencia, y Estados Unidos en este momento no quiere perder ese rol y está tirando manotazo de ahogado para consolidar lo poco que le queda. Pero por si fuera poco, adentro dijimos que tenía el problema de las elecciones, que con este caso del ICE, de la situación económica aparte, pueden no resultarle tan favorables a los Estados Unidos, y por otro les apareció otro cisne negro, como se llama, que es el caso Epstein. Que el caso Epstein, que es uno de los escándalos de criminalidad y poder más complejos que tiene el siglo XXI, es algo que le va
que le está costando caro. Básicamente porque multimillonario norteamericano que construyó una red de tráfico sexual de menores, que durante entre los 90 y el 2019, generó una serie de hechos que, bueno, es básicamente una red de tráfico y de influencia sexual y política. Bueno, esto que lo tuvo preso a Einstein, y luego murió de manera muy misteriosa en 2019 en una prisión de alta seguridad en Nueva York. Esas cosas que no pasan en Estados Unidos, ¿no? Que suelen pasar en países de tercer mundo, dicen. Se suicidó. Ahí no hay duda de que suicidó por ahorcamiento Einstein, ¿no? Como en otros lugares que dicen que ciertas personas que se suicidan son asesinados. Bueno, para Estados Unidos parece que no hubiera habido discusión en eso, pero sí la hay. Y la implicancia política del caso Einstein, al estar vinculada a los grandes decisores políticos y económicos del mundo, está poniendo en jaque a Donald Trump, que aparece mencionado en esos archivos que se están haciendo públicos desde enero, con una cantidad de veces hay más de 3.000 menciones a Trump en los archivos desclasificados, pero no solamente menciones a Trump, menciones a la dirigencia política de todos lados y empresariales de todos lados. Hoy, en este momento, literalmente en este momento, está en jaque el gobierno británico, porque el primer ministro Keir Starmer había designado a un embajador británico en Estados Unidos, que era amigo de Epstein, y si bien se sabía que lo era, ahora apareció en los archivos y está en jaque, porque están planteando la salida del primer ministro por este escándalo por este escándalo que involucra a un diputado laborista de apellido Mandelson. Esto está pegando en todos lados. En Argentina, como siempre, acá de esto casi no se habla, salvo en figura del jet set, y un peluquero que hacía desfiles de modelos en Punta del Este, todas muy lolitas y jóvenes casualmente. Este hecho, piensen ustedes que en noviembre del 25, el Congreso de Estados Unidos aprobó que se publicaran los archivos. Y esto fue clave porque en su momento, en la elección de Trump, en esta última elección de Trump, había prometido que se iban a abrir todo para demostrar que no tenía nada que ver y dejar en claro que los que tenían que ver con esto eran los demócratas. Bueno, en esta semana, el fiscal general de los Estados Unidos, el fiscal adjunto de Estados Unidos, dijo que por más imágenes horribles que salgan a la luz, esto va a ser imposible procesar a alguien, y que entonces ya el gobierno de Estados Unidos había decidido dar por terminada la revelación de los archivos, por ende no se va a juzgar nada. Pero es una situación que está generando adentro una erosión del sistema muy, muy grande, y es una red tan casi como una mancha venenosa. Cuando yo era chiquito se jugaban esas cosas todavía, como una mancha venenosa que está salpicando a todos lados y que no se sabe cómo puede terminar. Y por si fuera poco, esta semana de buenas noticias, irónicamente hablando, esta semana hubo un hecho que casi que pasó desapercibido, pero que es muy importante, que es que cayó el Tratado de No Proliferación Nuclear que tenía Estados Unidos con Rusia, lo que se llama el nuevo START. Este acuerdo finalizó el jueves y no se volvió a firmar uno. Esto es grave porque lo adelantó el secretario general de la ONU, y hasta el Papa pidió que se firme uno nuevo, porque
en este contexto loco en el que estamos viviendo, que no haya acuerdo que le ponga límites a Estados Unidos y a Rusia en restricciones sobre sus arsenales nucleares, puede potenciar una situación de guerra fría, y en algún momento queden librados los dos firmantes a ampliar su arsenal. Y como antes simplemente la amenaza de tener arsenales era algo que podía llegar a disuadir al resto, en este contexto en donde parece que podría haber tanto uno como otro estar dispuestos a usarlo, pone al mundo en riesgo. Estamos al borde de cualquier cosa que nos lleve a una escalada de los conflictos. El 26 no es el mejor año en estas cuestiones, y estas noticias no son las mejores, claramente. Tal cual, Pablo. Bueno, qué manera de arrancar en Pueblada, Pablo, ¿eh? Pero perdón el agobio, porque es mucho, sí. Claro. Tratar de resumir algo, casi se necesita un programa de 1 hora para hacer simplemente un resumen de lo que sucedió en estos últimos días, de un montón de cosas que todas van en el mismo sentido, pero que todas son importantes. Y fíjense que casi no hemos hablado del posible avance de Estados Unidos nuevamente sobre Cuba, la reacción de China y de Rusia al respecto, lo que hizo México, que en esta semana le mandó alimentos a Cuba, la situación de crisis que está pasando Cuba, los intentos de derrocamiento que hay avanzados por Estados Unidos en la isla, la reacción del G7, del G77 o de la ONU pidiendo que se levanten el bloqueo a Cuba por la situación humanitaria. Bueno, no hemos hablado de eso, no hemos hablado que Human Rights Watch ha señalado que Trump está debilitando los derechos humanos en Estados Unidos y en la región. Bueno, te volveremos a llamar, Pablo. Faltan hablar un montón de cosas, pero bueno. Te volveremos a llamar o a invitarte al piso como siempre, sábado que viene o cuando quieras. Hay mucho para hablar. Solo es cuestión de coordinar y ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Abrazo para todos y todas, y nos vemos prontito. Nos hablamos con Pablo Macena, que nos dio este pantallazo de la situación internacional, como decía al final, con mucho que nos ha quedado en el tintero aún. Nos vamos a una brevísima tanda y volvemos con más Pueblada. Pero hace falta voces. En la radio de las madres.